Mi nombre es Manuel Ricardo Barrio, alumno de la Universidad Americana, Facultad de Posgrado, Maestría en Gobierno y Gerencia Pública. Esta semana nos toca trabajar sobre la unidad 4, Praxis Política, como trabajo final sobre la estructura política de una república presidencialista. Para entender la estructura política de una república presidencialista debemos remontarnos al pasado y entender algunas definiciones tales como la república, el Estado, la política, los partidos políticos, el poder del Estado y el gobierno. Definiciones. La república, en latín res publica, cosa pública. La república es una forma de organización del Estado. En la república, la máxima autoridad cumple funciones por un tiempo determinado y es elegida por los ciudadanos, ya sea de manera directa o a través del Parlamento, cuyos integrantes también son elegidos por el pueblo. El principal canal es la participación ciudadana. En la república es el voto. Las elecciones deben ser libres y el voto debe ser secreto. De esta manera los ciudadanos pueden ejercer su participación sin presiones ni condicionamientos. Cabe destacar también que muchos de los estados que a lo largo de la historia se autodominaron como república no permitieron la participación de sus conciudadanos o ciudadanos en elecciones libres, ni respetaron los derechos humanos en el caso de los estados totalitarios como China o la antigua Unión República Socialista Soviética. También pasa algo similar con la República Islámica hoy día, que se fundamentan en el Corán y no en la Ilustración. Por lo tanto, están basadas en la creencia de la fe y religiosa. El Estado. El Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, económico, política soberana y coercitiva, conformada por un conjunto de instituciones que tienen el poder de regular la vida comunitaria nacional, generalmente solo en territorio determinado o territorio nacional, aunque no siempre, como en el caso del imperialista. Cabe destacar en este sentido el origen en los diálogos de Platón. Se narra la estructura del Estado ideal, pero es Maquiavélico quien introdujo la palabra Estado en su célebre obra El Príncipe, usando el término en la lengua italiana Stato, evolución de la palabra status en latín. Sus principales características son soberanía, el territorio y la población. La política. El término proviene de la palabra griego polis, cuyo significado hace alusión a las ciudades griegas que formaban los estados donde el gobierno era parcialmente democrático. Cabe señalar que es en esta cultura donde se intenta formalizarse esta necesidad humana de organizar la vida social y los gobiernos desde tiempos ancestrales. La política es una actividad orientada en forma ideológica a toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder, con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad.
tenemos también los partidos políticos. Un partido político es una entidad de intereses públicos, con el fin de promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática y contribuir con la integración de la representación nacional. Los individuos que conforman comparten intereses, visiones de la realidad, principios, valores, proyectos, objetivos comunes, parte de una forma u otra para alcanzar el control del gobierno o parte de él, así lleva en la práctica esos claros objetivos. Stefano Berloni lo define como un grupo de individuos que participan en elecciones competitivas con el fin de hacer acceder a sus candidatos a los cargos públicos representativos. El gobierno del griego kumernein, pilotar un barco, es el principal pilar del Estado, la autoridad que dirige, controla y administra sus instituciones, la cual consiste en la conducción política general o ejercicio del poder ejecutivo del Estado. El gobierno hace mención al desarrollo del poder del Estado y a la conducción dirigencial en general. Según la teoría, se define como el gobierno al organismo que, según reconoce la Constitución, asume la responsabilidad del poder ejecutivo y concentra el poder político para conducir una determinada sociedad. Generalmente está integrado por un presidente, un primer ministro y una cierta cantidad de ministros, secretarios y otros funcionarios. El presidencialismo. Sus orígenes se remontan. El concepto de separación de poderes fue consagrado en la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, con la creación del cargo del presidente de los Estados Unidos y a la vez del Congreso de los Estados Unidos, sistema donde el presidente era el jefe de Estado y de gobierno. El presidencialismo, entonces, es un sistema unitario en donde el cual el presidente concentra la integridad de las competencias ejecutivas, sistema de gobierno en el que el presidente de la República es a la vez jefe de gobierno y titular del poder ejecutivo. Formas de gobierno en que se establece la división de poderes. Es unipersonal, pero se apoya en órganos para cumplir sus funciones. La república presidencialista o sistema presidencial, aquella forma de gobierno a la que, una vez constituida la república, la Constitución establece una división de poderes entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y el jefe de Estado, además de ostentar la representación formal del país, es también parte activa del poder ejecutivo como jefe de gobierno, ejerciendo así una doble función, porque le corresponden facultades propias del gobierno, siendo elegido de forma directa por los votantes, es decir, el pueblo, y no por el Congreso o Parlamento. El presidente es el órgano que ostenta el poder ejecutivo, mientras que el poder legislativo suele concentrarse en el Congreso, sin perjuicio de las facultades en materia legislativa que posee el presidente, que es el veto. El presidente es un sistema unitario en el cual el presidente concentra la integridad de las competencias ejecutivas. Sus principales características son:
El poder ejecutivo se caracteriza por la elección de un presidente electo mediante el voto popular, es decir, por el sufragio universal. El poder ejecutivo nombra y tutela la integración del gobierno, nombra a sus ministros, es decir, nombra a su gabinete y lo remueve libremente. El presidente tiene constitucionalmente facultades de rechazo a una ley, es decir, el derecho al veto. Tiene la totalidad de este poder siendo jefe de Estado y de gobierno, y la autoridad administrativa del país. Es responsable también de la administración del país. El presidente de la República no puede disolver el Congreso, tampoco lo puede hacer el Congreso. Lo puede destituir al presidente de la República sin que sea a través de un juicio político. Su mandato es de 5 años. Cabe destacar que en otros países puede variar este plazo fijo. Tiene un vicepresidente. El presidente puede rechazar una ley aprobada por el Congreso, ya que dispone de facultades constitucionales del poder que es el poder del veto. La división de poderes está el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder ejecutivo es ejercido por el presidente de la República, que tendrá un vicepresidente para sustituirlo en caso de ausencia, según nuestra Constitución Nacional, el artículo 227 de la Constitución Nacional. El poder ejecutivo es el encargado de la función administrativa o ejecutiva del Estado. Está integrado por el presidente de la República, vicepresidente y los ministros del Estado. Cabe destacar también, es importante señalar también que el vicepresidente de la República, quien en caso de impedimento o ausencia temporal del presidente o vacancia definitiva de dicho cargo, lo sustituirá de inmediato con todas sus atribuciones. Es decir, el vicepresidente de la República es a quien le corresponde reemplazar al presidente de la República en ejercicio del poder ejecutivo en caso de enfermedad, ausencia producida, por ejemplo, por haber viajado al exterior, renuncia, destitución o muerte. El poder legislativo será ejercido por el Congreso Nacional, compuesto por una Cámara de Senadores de 45 miembros titulares y de 40 suplentes, una Cámara de Diputados de 80 miembros y de igual número de suplentes, elegidos directamente por el pueblo, según el artículo 221, 223 de la Constitución Nacional. Es importante citar algunas funciones principales del poder legislativo: elaborar leyes, aprobar los tratados de conformidad con la Constitución, aprobar los presupuestos generales de la Nación, autorizar empréstito conforme a la Constitución Nacional, ejercer derecho de amnistía, autorizar al presidente de la República en caso de ausencia, en caso de que quiera salir del país. El poder judicial es ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales y los juzgados inferiores. El poder judicial es parte esencial de nuestro gobierno democrático, que se basa en la división de poderes. El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control, según artículo 3 de la Constitución Nacional. Cabe destacar que ninguno de estos poderes puede atribuirse ni otorgar a otro, a persona alguna o individuo o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del poder público. También es importante destacar también que la dictadura está fuera de la ley. Las ventajas y desventajas del sistema presidencialista. Tenemos la separación de poderes que tradicionalmente en ejecutivo, legislativo y judicial.
Está basada en la